Bien, lo primero que hay que entender entre esta, o sea, no quiero decir polémica, pero entre estas distintas visiones que hay adentro del marxismo, es que son, o sea, es eso, visiones, o sea, no son necesariamente teorías contrapuestas, ¿sí? Pero son distintas interpretaciones adentro o sea, de la corriente marxista, de la gran corriente marxista, en cuanto a o sea, la visión del ámbito internacional, pero sobre todo la visión respecto del desarrollo del capitalismo. Ambas corrientes, ¿sí? Esto es la teoría del imperialismo y lo que vamos a llamar la teoría del valor, obedecen a tanto las lecturas de Marx del Capital como del Manifiesto Comunista como del resto de sus escritos, pero toman más ciertas ópticas sobre otras, ¿sí? Y en ese sentido o sea, llegan a conclusiones que no necesariamente son las mismas, ¿sí? En algunos puntos, si los vamos a remarcar, pueden llegar a ser contrapuestas y en algunos puntos pueden coincidir en algún tipo de diagnóstico o en observar los fenómenos de la misma manera. Entonces, por eso esta aclaración es importante para empezar con este tema, porque no son necesariamente teorías contrapuestas, pero sí pueden ser visiones diferentes frente a una misma realidad. Ambas teorías, ¿sí? Las vamos a identificar así como teorías, ¿sí? Comparten valores, comparten ideología, por supuesto, pero lo que decíamos, o sea, no todas las lecturas son necesariamente las mismas. Entonces, para empezar, con la teoría del imperialismo, para aquellos que suscriben esa teoría, y un poco Atilio nos contaba en su exposición, ¿sí? El imperialismo es una etapa más madura del capitalismo, en el sentido de que sigue siendo capitalismo el sistema que está imperando, ¿sí? Pero es un capitalismo distinto. Y creo que incluso Atilio Borón utilizó esta frase al momento de expresarlo, porque es la misma forma en que Lenin observa el fenómeno del imperialismo, ¿sí? O sea, es una etapa dentro del capitalismo, pero una etapa en donde el capitalismo se distancia, ¿sí? Se diferencia respecto de etapas anteriores, de la etapa colonialista o de los inicios, ¿sí? De los albores del propio sistema capitalista. La otra cuestión que dentro de la teoría del imperialismo también se observa, ¿sí? Los que siguen esta teoría también lo observan, es que lo que caracteriza a esta última etapa es precisamente el desarrollo de los monopolios. Entonces, lo que reemplaza, ¿sí? al sistema original del capitalismo, y esto Borón nos lo decía muy bien, ¿sí? Que es la libre competencia, es el establecimiento de los monopolios que lo que hacen es fagocitar mercados, ¿sí? Acapararse mercados y en ese sentido controlarlo todo. Esa es la característica diferencial, sí, esencial, que hace al imperialismo diferenciarse de otras etapas anteriores dentro del capitalismo. Para la teoría del valor, sin embargo, no hay una etapa diferente dentro del capitalismo, no es una versión distinta del sistema capitalista, sino que es el mismo sistema con sus consecuencias o sea, a una escala mayor. Lo que cambia es la escala, pero el proceso del desarrollo del capitalismo, esto es el proceso de acumulación de capital, sigue siendo exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora lo vemos agigantado, ¿sí? De una manera que antes no se lo observaba de la misma manera. Lo que el proceso de acumulación de capital se da, o sea, la forma en que ese proceso se da hoy, es una forma que incluye a todo el planeta, ¿sí? Y no que se da simplemente en un estado determinado. Entonces, para los que siguen la teoría del valor, ¿sí? Lo que vamos a llamar la teoría del valor, o sea, lo que caracteriza, digamos, al proceso de acumulación de capital es precisamente
la elaboración del valor, ¿sí? O sea, de la riqueza, ¿sí? Y esa elaboración de riqueza, esa producción de valor, ¿sí? Perdura desde el inicio del capitalismo, desde el mismo nacimiento del sistema capitalista. Lo que pasa es que ahora lo que se ha visto incrementado es la escala. Lo que caracteriza la producción de valor, ¿sí? Es precisamente, y lo que caracteriza al sistema capitalista es precisamente la elaboración, la producción de valor, ¿sí? Esto es riqueza genuina, ¿sí? Y además de plusvalor, ¿sí? Esto es algo característico que se observa dentro del capitalismo, a diferencia de otros sistemas, ¿sí? Sean anteriores o sistemas diferentes en el proceso histórico de desarrollo, ¿sí? Depende del autor, veremos que es una consecución de etapas históricas. Esto es bien de Marx, ¿sí? O sea que primero eran los sistemas ancestrales, ¿sí? Los sistemas familiares, de clanes, después se va a dar el sistema de consolidación dentro de feudos, ¿sí? Eso va a dar al feudalismo, después es el capitalismo y, o sea, posteriormente al capitalismo lo que debería venir es el comunismo, el socialismo, ¿sí? O sea, el socialismo inicialmente y la etapa máxima de socialización de los medios de producción, que sería el comunismo. Pero lo que caracteriza, digamos, al capitalismo de otras etapas de producción de riqueza y de organización de la sociedad, ¿sí? Es precisamente la generación de valor, pero además de plusvalor. Esa es la diferencia. Y acá ya encontramos el primer desacuerdo entre las dos teorías. Mientras que para la teoría del valor, la producción de plusvalía es algo normal y habitual dentro del proceso de desarrollo del capitalismo, porque conforma, forma parte de los engranajes propios del sistema, ¿sí? Porque el sistema se trata de, de lo que va el sistema es precisamente de la generación de plusvalía, ¿sí? Para la teoría del imperialismo, la extracción de plusvalía tiene que ver con el despojo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el pillaje más que el despojo, tiene que ver con el robo, tiene que ver con la estafa, pero todo ese pillaje, todo ese robo, tiene que ver principalmente con un componente que es violento, ¿sí? Entonces, acá hay una diferencia. ¿Por qué? Porque mientras que para la teoría del valor forma parte del proceso normal y habitual, para la teoría del imperialismo se da mediante un proceso conflictivo, ¿sí? O sea, mediante un acto de violencia, una guerra, una estafa, ¿sí? El pillaje, ¿sí? Actos de piratería, por ejemplo, cuestiones por el estilo que hacen incrementar o extraer la plusvalía de ciertas zonas geográficas y acumularlas en los, o sea, llamaríamos periferia, y acumularlas en los centros de desarrollo capitalista. Eso de desapoderamiento de la plusvalía respecto de las clases subalternas y cómo la plusvalía va a ser traspasada a las clases dominantes, eso forma parte del proceso de acumulación de capital, ¿sí? Y es parte natural del proceso de acumulación, ¿sí? De hecho, la acumulación se da gracias, y lo que decíamos, a la generación de valor, pero sobre todo a la extracción y acaparamiento de plusvalor, ¿sí? A la acumulación de plusvalor. Eso es lo que hace que la producción de valor, ¿sí? Que inicialmente es algo circular, en el capitalismo sea algo en espiral, ¿sí? O sea, que se acumule cada vez más riqueza, cada vez más valor, ¿sí? Y lo que hace ese diferencial es precisamente la existencia de la plusvalía, que es algo que no se daba en el feudalismo o en sistemas anteriores. Entonces, ¿cómo se da para la teoría del valor esta cuestión de acapararse, ¿sí? De extraer la plusvalía, de quitar la plusvalía a quienes la producen, es decir, a la masa de trabajadores, y que vaya a parar a manos de los capitalistas? Esto se hace mediante el régimen de propiedad vigente, ¿sí? Que es el régimen de propiedad privada. En tanto, el capitalista es el dueño, ¿sí? De todos los bienes, toda la maquinaria, toda la infraestructura e incluso de la propia mano de obra del trabajador, porque compra la mano de obra, y al comprar la mano de obra
toda la riqueza que ese trabajador produce dentro de las horas que está trabajando para el capitalista le pertenece al capitalista. Entonces ahí se ve una transferencia de riqueza, una generación de plusvalor, pero que no va a parar a las manos de quien trabaja, sino que va a parar a las manos de quien compró esa mano de obra, ¿sí? El burgués, el capitalista, ¿sí? Entonces, esa acumulación y esa extracción de plusvalía se da por las propias reglas existentes dentro del sistema capitalista, no por una cuestión excepcional, forma parte de la normalidad dentro del capitalismo. Otra diferencia sustancial entre la teoría del valor y la teoría del imperialismo es que para la teoría del imperialismo generalmente se entiende que la acumulación de capital, ¿sí? la concentración de capital y la centralización de capital, que son procesos distintos, ¿sí? Se da más que nada a escala nacional, ¿sí? Por eso la cuestión de ver que son ciertos estados las potencias imperialistas que van a pretender acaparar las regiones, ¿sí? Ese es el fenómeno que observa la teoría del imperialismo. Ejemplo, es el imperialismo norteamericano, ¿sí? El imperialismo europeo, será británico, francés, lo que fuere, ¿sí? Pero son potencias nacionales, ¿sí? Que en su acumulación, en su concentración y en su centralización de capital, lo que hacen es hacerlo a nivel nacional y en definitiva, cuando eso ya no le basta, se expande, ¿sí? Se extiende. Y ahí se ve, digamos, la dominación imperialista. Para la teoría del valor, esta concentración y centralización de capital no se da a escala nacional, se da a escala global, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque quienes realizan esos procesos principalmente son los burgueses, ¿sí? O sea, es decir, la clase burguesa, las empresas. Las empresas, o sea, el capital, no tiene una bandera determinada. ¿Sí? Por supuesto hay empresas que son norteamericanas, rusas, españolas, francesas, lo que fuere, ¿sí? Obviamente provienen de un país determinado, pero a la empresa, ¿sí? En términos de que acumula capital, ¿sí? Y que su objetivo es acumular capital, producir cada vez más valor y cada vez más plusvalor, no le interesa de dónde es que proviene y a dónde es que lo produce, ¿sí? Una empresa, en la medida en que el sistema se globaliza cada vez más, ¿sí? Perfectamente se puede mudar de Argentina a Brasil o de Brasil a Indonesia, si eso le conviene más para la extracción de mayor cantidad de plusvalía, ¿sí? Entonces, lo que el sector privado, llamémosle así, ¿sí? Lo que el capital observa, ¿sí? Y para cubrir sus intereses es que la concentración y la centralización de capital se da a escala global, ¿sí? Y por eso es que se mueve dentro de ese tablero de una manera mucho más cómoda y prefiere, digamos, o sea, es más evidente para esta teoría, ¿sí? Que se dé a escala global de que se dé a una escala estrictamente nacional. Ahí ya, bueno, vimos una segunda contradicción entre las dos teorías, ¿sí? Esa contradicción va a derivar a otra conclusión que es diferente para cada una, ¿sí? Mientras que la teoría del valor va a entender que de lo que se trata es de la internacionalización de capital, o sea que lo que hay es una tendencia a que el capital se convierta cada vez más internacional, hoy diríamos se vuelva más globalizado, ¿sí? Para la teoría del imperialismo, la acumulación, ¿sí? La concentración y centralización de capital es más un proceso de carácter nacional. Entonces, la internacionalización de capital se ve frenada, ¿sí? Por los procesos de nacionalización de ese capital, ¿sí? Y eso son tendencias totalmente contrapuestas. Mientras que el imperialismo va a decir que la globalización se va a ver frenada y va a haber una contradicción interna entre ese proceso de internacionalización con los intereses nacionales que se van a ver mezclados, ¿sí? Para quienes sostienen la teoría del valor van a entender que no hay tales conflictos de intereses, ¿sí? No hay tales choques, sino que simplemente pueden llegar a ser algunos desacuerdos, pero que perfectamente se pueden poner de acuerdo en el sentido de internacionalizar cada vez más ese capital.
Entonces, un desacuerdo más para sumar es que para la teoría del valor esta tendencia hace que el capitalismo se expanda cada vez más, ¿sí? O sea, en tanto se internacionaliza, se globaliza, el capitalismo como sistema se expande, y se expande tanto territorialmente, ¿sí? A nivel territorial, es decir, ocupa cada vez más países, ¿sí? Cada vez más partes del mapa, ¿sí? Incluso acapara cada vez más cantidad de zonas, de tierras, si se quiere, adentro de un mismo país, ¿sí? Que pueden llegar a ser zonas despobladas, empiezan a poblarse, zonas que eran vírgenes, empiezan a hacerse desmontes para favorecer la concentración de tierras cultivables, por ejemplo, para convertir esas tierras en tierras cultivables. Entonces, esas tierras se incorporan a el proceso de producción capitalista. Entonces, en ese sentido, el capitalismo se expande geográficamente, ¿sí? Dentro de un país o a nivel global, pero también el capitalismo se expande incorporando nuevas áreas, ¿sí? Nuevos temas que antes no estaban disponibles, ¿sí? Dentro de la lógica de acumulación capitalista. Es decir, se mercantiliza algo que antes no se lo veía como una mercancía, ¿sí? Se lo veía como algo no sujeto a la oferta y demanda, no sujeta a la compraventa, ¿sí? Y ahora lo vamos a empezar a entender dentro de la lógica mercantil, dentro de la lógica precisamente de producción, de distribución y de consumo capitalista. Eso para la teoría del valor, ¿sí? En ese sentido es que el capitalismo se expande cada vez más, cuantitativamente, pero también cualitativamente, ¿sí? Para la teoría del imperialismo, esa contradicción interna que ve entre el proceso de internacionalización por el proceso de concentración nacional y de la defensa de intereses nacionales hace que el capitalismo, en vez de expandirse, se estanque. Y también es una conclusión absolutamente opuesta a la de la teoría del valor, ¿sí? Entonces, la tendencia del capitalismo, ¿sí? Como sistema, es a estancarse en vez de a expandirse, ¿sí? ¿Cómo se resuelve ese estancamiento? Porque un sistema, sobre todo el sistema capitalista, si se estanca, o sea, deja de existir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve, digamos, ese estancamiento? Mediante guerras interimperialistas. La guerra imperialista lo que hace es resolver ese estancamiento, ¿sí? ese parate, esa tensión, ¿sí? Ese impasse en el cual, o sea, el sistema no puede desarrollarse porque hay un conflicto de fuerzas, ¿sí? Que impide el desarrollo y la expansión de ese capitalismo, la internacionalización de ese capitalismo. Una mirada en que ambas teorías no necesariamente están en desacuerdo tiene que ver con qué es lo que hace al capitalismo, ¿sí? Desarrollarse, ¿sí? Cuáles son los condicionamientos que el sistema puede llegar a tener para desarrollarse o no. Para la teoría del valor, el capitalismo depende de la lucha de clases, y en este sentido, o sea, vemos principalmente dos grandes clases, ¿sí? La clase que posee los medios de producción respecto de la clase desposeída de esos medios, o sea, para decirlo, digamos, de cierta manera sintética, la clase capitalista versus la clase trabajadora, ¿sí? Si lo queremos decir en los términos de Marx, sería la burguesía y el proletariado, ¿sí? Pero esa lucha de clases se da dentro de las relaciones sociales existentes, en el sentido de que se da dentro de una contradicción esencial dentro del capitalismo, que es la contradicción capital-trabajo, ¿sí? O sea, precisamente, o sea, la contradicción entre los dos polos que generan la acumulación de riqueza, ¿sí? O sea, el que tiene los medios para producir, ¿sí? Y goza de la propiedad privada como régimen para protegerlo, ¿sí? Para proteger ese acaparamiento de bienes, pero también acaparamiento de la riqueza, lo que hablábamos del tema de la extracción de plusvalía, y el que efectivamente produce, pero se queda sin nada, ¿sí? O sea, produce ese plusvalor, pero no se queda con ese plus trabajo, ¿sí? Con el resultado, es decir, la plusvalía, ¿sí? Sino que esa plusvalía va a parar a manos de quien compró la plusvalía, que es el empresario, ¿sí? O sea, la clase capitalista. Para
lo que es la teoría del imperialismo, el capitalismo se desarrolla por sectores. Inicialmente es el sector agrícola, ¿sí? Porque es el sector que proviene del feudalismo, pero el capitalismo va a ser cada vez más avanzado y más desarrollado en el sentido de que ese sector se ve desplazado por el sector industrial. Cuanto más industrializado, ¿sí?, esté ese país, ¿sí?, esa nación, ese capital nacional, va a ser mejor para el desarrollo de esa nación y de ese sistema, ¿sí? Ahora, hay algo por encima del capital industrial y es el capital financiero. Cuando el sistema se financiariza, entonces un fenómeno del imperialismo, ¿sí?, es que va a ser el capital financiero el que predomine sobre el capital industrial. Entonces, otro punto, ¿sí?, que deriva de conclusiones anteriores, ¿sí?, o de tesis anteriores, es que para la teoría del valor, el excedente del sistema, es decir, la plusvalía, se va a explicar a través de las leyes propias del capitalismo, ¿sí?, es decir, la ley del valor. Por eso es que tomamos este nombre, ¿sí?, para identificarla. Y esa ley es una ley económica, ¿sí?, que justifica y que que le da razonamiento, ¿sí?, a el proceso de acumulación de capital, ¿sí? Para la teoría del imperialismo, el rasgo distintivo que se observa en el imperialismo como fenómeno es la exportación de capital, y creo que Atilio Borón lo mencionaba incluso también en su clase. O sea, este fenómeno de que hay capitales de la periferia que se exportan y se concentran en los países centrales, ¿sí? Y eso es algo que se puede observar. No ven un fenómeno de integración capitalista, en el sentido de que ya es un capital concentrado a escala global, y lo que está haciendo es precisamente llevar el proceso de acumulación ya no en una escala nacional, sino en una escala mundial. Lo que observan es, como entienden que el proceso de acumulación se da por naciones, lo que observan es un proceso de exportación de capitales. Entonces, nos están quitando riqueza si se exporta de la periferia a los países centrales, ¿sí? O sea, si se exporta capital de los países periféricos a los centrales, ¿sí? La teoría del valor va a decir, pero eso ya pasaba antes. O sea, eso ya ocurría en el sentido de que siempre nos están robando y nos están quitando riqueza, porque eso se da en el proceso de desapoderamiento del trabajo, ¿sí?, de la plusvalía, de las manos del trabajador, ¿sí? Y eso se puede dar tanto a instancias nacionales o internacionales, lo que cambia es la escala. Donde sí van a coincidir ambas teorías, ¿sí?, es en el punto definitivo de llegada, ¿sí?, en el sentido de que ninguno de los dos va a entender que el capitalismo es un sistema parcial, ¿sí? El capitalismo tiene una tendencia, y la tendencia es a ser un sistema total, ¿sí?, un sistema en donde todo termina resolviéndose adentro de las relaciones sociales capitalistas. El tema es cómo lo explican. Quizás lo explican de manera distinta, ¿sí?, lo observan de manera diferente, pero coinciden en la conclusión, ambas teorías. Para la teoría del valor, el proceso de producción capitalista, ¿sí?, se expande en algo que Marx llamaba la subsunción real, ¿sí? La subsunción real es un momento en el cual todas las relaciones, ¿sí?, las relaciones sociales se subsumen, se quedan incluidas dentro de relaciones sociales capitalistas, ¿sí? Entonces nada queda por fuera del capitalismo. Por eso es que el capitalismo se globaliza, pero no solamente en términos territoriales, ¿sí?, en términos de cuánto territorio entra, sino también en términos cualitativos, o sea, qué es lo que entra. Y lo que entra es todo, ¿sí? La teoría del imperialismo va a entender que la exportación de capital, ¿sí?, de la periferia hacia el centro, va a hacer que los mercados periféricos se integren dentro del capitalismo y que por ende, en conclusión, todo queda dentro del capitalismo, no quedan porciones de mapas, ¿sí?, de regiones o de países que queden afuera de la producción social capitalista. Entonces ambas teorías llegan a la misma conclusión, ¿sí?
O sea, todo el proceso se termina globalizando de una u otra manera, ¿sí? El tema es cómo es que se termina globalizando. Y en ese cómo, en esa forma de explicar, y sobre todo en los momentos intermedios de esa explicación, es donde ambas teorías van a diferir. Una quizás, ¿sí? Una posible diferencia va a ser respecto de algo que también Borón mencionaba y que lo mencionó incluso con términos históricos. ¿Por qué? Porque la teoría del imperialismo lo ve como un proceso histórico y es esta cuestión del reparto del mundo, ¿sí? Estoy haciendo mucho entre comillas. Este reparto del mundo, que es, o sea, Atilio lo mencionaba como una etapa histórica, tiene que ver con este robo, este acaparamiento, el pillaje, ¿sí? En el sentido de lo que Marx denomina la acumulación originaria, ¿sí? O sea, el proceso o el momento de acumulación originaria. El proceso de acumulación originaria es precisamente, o sea, y acá es donde difieren las lecturas, para algunos va a ser un momento histórico, ¿sí? Es un momento dado en el cual se juntó un capital inicial que es lo que se pone a disposición para la reproducción de la riqueza, y es eso lo que termina haciéndose la espiral que mencionábamos al principio, ¿sí? Pero en algún momento ese capital inicial se formó, ¿sí? Ese punto inicial se conformó, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se conforma ese capital primigenio, ¿sí? Esa acumulación originaria? Los que siguen la teoría del imperialismo van a decir que eso se da mediante el proceso de colonización, ¿sí? O sea, esta cuestión del conflicto, ¿sí? Por vía violenta, de apoderarse o de repartirse zonas del mundo, ¿sí? La colonización, van a hablar del descubrimiento de América, de cómo España coloniza el continente, cómo lo hace Inglaterra, cómo lo hace Francia, ¿sí? Cómo se despliega el imperio británico, después cómo lo van a hacer los norteamericanos, etcétera, ¿sí? En ese sentido, esas conquistas coloniales y neocoloniales, ¿sí? Forman parte del proceso de acumulación originaria, ¿sí? Para la teoría del imperialismo. Para la teoría del valor, toda riqueza, ¿sí? Es decir, o sea, toda riqueza es plusvalía acumulada, ¿sí? Y eso se da en todo momento, ¿sí? Siempre, no en momentos históricos determinados. No, o sea, la acumulación originaria tiene, para esta teoría, tiene más la idea de proceso y de proceso continuo, ¿sí? Permanentemente está el capitalismo ingresando nuevas áreas, nuevos temas, está mercantilizando cosas, está mercantilizando bienes, ¿sí? Está mercantilizando derechos, pero eso se hace de manera permanente. Permanentemente se ingresan nuevos territorios, se desplazan fronteras agropecuarias, permanentemente se hace, no es en un momento determinado, sino que se hace todo el tiempo. Entonces el capitalismo se expande como proceso continuo y la incorporación de esas nuevas áreas o de esos nuevos temas forma parte de la acumulación originaria, es una forma de mercantilizar algo que antes no estaba dentro de esas relaciones sociales, mercantiles, típicas y propias del capitalismo. Ambas teorías van a llegar a una conclusión similar, ¿sí? Pero en algún punto diferente. Y es que coinciden en la cuestión de la desigualdad. El tema es qué es lo que es desigual. Para la teoría del valor, o sea, la desigualdad se genera en dos polos de contradicción, que son las contradicciones entre las dos clases principales que se generan en el capitalismo, ¿sí? O sea, la clase capitalista, la clase burguesa, y la clase de los trabajadores, ¿sí? Poseedores y desposeídos. Entonces, en la medida en que se produzca cada vez más plusvalía, pero esa plusvalía vaya a manos concentrada de los capitalistas, se va a generar un desnivel, ¿sí? Una desigualdad creciente. Los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres van a ser cada vez más pobres. Entonces, se genera una acumulación de riqueza en un polo, mientras que se genera una acumulación de miseria en el otro polo, ¿sí?
Para la teoría del imperialismo va a coincidir en la cuestión de la desigualdad. Sí, el proceso de desarrollo del capitalismo genera desigualdades, pero esas desigualdades se van a dar entre países, ¿sí? Naciones, entre centro y periferia, ¿sí? Entre naciones ricas y naciones pobres. Entonces, la devastación va a venir a raíz de choques entre ese tipo de naciones y en la necesidad de los países centrales de querer acaparar cada vez más colonias. Entonces van a competir entre sí y eso va a llevarlos a lo que mencionábamos respecto de la guerra imperialista. Entonces, un componente diferencial, ¿sí? Si bien ambas teorías ven la desigualdad como un resultado del desarrollo del capitalismo, un componente diferencial puede llegar a ser en que la teoría del imperialismo ve que la guerra es exportada a los países de la periferia, ¿sí? Y que eso es lo que genera su devastación, eso genera su empobrecimiento, ¿sí? Porque van a ser los centros y los territorios de conflicto. Mientras que la teoría del valor no ve que el proceso necesariamente sea mediante un conflicto bélico, ¿sí? Por supuesto, no es algo necesariamente consensuado, ¿sí? A la clase trabajadora no es que le guste entregar su plusvalía, no es que esté conforme con el desapoderamiento de la riqueza que produce, pero no le queda otra, en tanto son las reglas que se desarrollan dentro del capitalismo. Una cuestión en la que quizás pueden coincidir en algún punto ambas teorías es en que para la teoría del valor, o sea, los autores que siguen la teoría del valor, es posible que se generen diferencias entre los distintos espacios nacionales dentro del mercado mundial. Y esas diferencias van a estar dadas en el grado de vinculación que se encuentren esos espacios nacionales respecto del mercado mundial. Si están más vinculados y están más cercanos a los centros de acumulación, pueden llegar a verse favorecidos, ¿sí? Y en ese sentido logran distanciarse respecto de los que no lo van a estar. Ahí hay diferencias entre naciones, ¿sí? No lo dice en estos términos, pero puede llegar a identificar cierto centro y cierta periferia, pero no en términos necesariamente, o por lo menos no basados por la división de los estados nacionales, sino que simplemente son centros geográficos, ¿sí? Y hay geografías más integradas que otras. Buenos Aires se parece mucho más a Nueva York de lo que se parece a, no sé, al Chaco profundo, ¿sí? Y estamos hablando de la misma Argentina cuando hablamos del Chaco y estamos hablando de Buenos Aires. En ese sentido está mucho más integrado al mercado mundial, ¿sí? O sea, al circuito de generación capitalista de producción, el puerto de Buenos Aires, que La Matanza, ¿sí? Entonces no necesariamente estamos hablando de naciones diferentes, a veces estamos hablando de barrios distintos, ¿sí? O sea, de zonas geográficas. La Matanza y Buenos Aires, la diferencia es la General Paz, ¿sí? Y sin embargo, podemos llegar a entender que hay gente que le puede costar muchísimo más ver esta clase virtual porque no tiene un acceso a internet tan fácil como lo puede llegar a tener una persona en una ciudad grande, ¿sí? Esas megaciudades, ¿sí? O las capitales o los centros urbanos importantes, ¿sí? Van a estar mucho más integrados al mundo respecto de lo que son zonas menos pobladas, ¿sí? Para el imperialismo, ¿sí? La teoría del imperialismo se centra más en una división de países, ¿sí? De estados nacionales, y no tanto de situación geográfica, ¿sí? De escala geográfica. Pero sí coinciden en que las reformas políticas son insuficientes para eliminar, ¿sí? O contrarrestar el desarrollo del capitalismo. Simplemente, digamos, una cuestión, digamos, que pueda decidirse por una medida política de un gobierno o por una sanción de ley, por ejemplo, no hace a la posible desaparición del capitalismo, ¿sí? En este sentido, o sea, para hacer un ejemplo burdo, el capitalismo no puede derogarse por ley, ¿sí? O
sea, es un sistema de funcionamiento económico, pero también social. Entonces, en tanto no se modifiquen, y acá es donde diferencian nuevamente los puntos de vista, el imperialismo va a entender no se modifique algún tipo de exportación, o sea, que no se modifique esa transferencia de capitales, si es exportación de capital, esa relación entre países, ese conflicto entre naciones, ¿sí? Mientras que la teoría del valor va a decir, mientras que no se modifique el proceso de acumulación de capital, las relaciones sociales de producción, ¿sí? El capitalismo va a seguir funcionando para ambas teorías, ¿sí? El tema es, en conclusión, la mirada, ¿sí? Si bien ambas teorías son críticas, por supuesto, de la existencia del capitalismo, entienden que la relación del sistema internacional respecto del sistema económico imperante, ¿sí? El socioeconómico imperante, se ve con puntos de vista o desde puntos de vista distintos, o sea, con anteojos diferentes, ¿sí? Algunos podrán estar más de acuerdo con la teoría del imperialismo, otros podrán estar más de acuerdo con la teoría del valor. Los que se acercan más a la teoría del valor, por ejemplo, son los de la Escuela de Frankfurt, mientras que los de la teoría del imperialismo serían más de la visión más ortodoxa, así, más clásica dentro del marxismo. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Eh, ha sido una clase bastante abstracta, ¿sí? Pero es una clase importante como para poder entender de qué trata Marx, básicamente, y por qué las teorías críticas se relacionan con el marxismo en más o en menos, pero que tienen cierto punto de lectura, de contacto o de acuerdo con el análisis del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Y ya no es, o sea, a partir de ahora ya no es una frase hecha, ¿sí? De hablar en términos simplemente simbólicos, si se quiere. No, es una cuestión recontra concreta, o sea, con definiciones concretas, con procesos concretos, o sea, existe esto en cada fábrica, en cada familia, en cada país, en cada continente y a nivel mundial. O sea, cómo se produce riqueza, cómo se distribuye esa riqueza y cómo se consumen los bienes producidos a raíz de ese sistema, es como vivimos básicamente. Entonces, permanentemente, por ejemplo, para el desarrollo de ese capitalismo necesitamos cada vez más cantidad de materias primas. Eso significa, acá hay un debate muy fuerte de, por ejemplo, Rosa Luxemburgo respecto a los textos originales de Marx o con otros autores marxistas. O sea, ¿hasta dónde se puede desarrollar el capitalismo? O sea, la acumulación ampliada de capital es ilimitada. Y ahí hay dos puntos, o sea, hay dos posibles respuestas: decir que sí, que es ilimitada, y decir que no. O sea, algunos autores planteaban que ese proceso de acumulación irrefrenable de capital podía tener un límite. Y el límite estaba dado básicamente por dos cuestiones. Uno, por el propio planeta, o sea, porque no hay recursos ilimitados para poder saciar a ese capitalismo en expansión cada vez mayor, ¿sí? O, y ese es el otro punto, por el advenimiento de la revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese capitalismo oprime cada vez más a la masa de trabajadores, y en algún momento esa masa de trabajadores en un país o en términos planetarios van a terminar rebelándose y van a acabar finalmente con la forma de organización social que llamamos capitalismo, ¿sí? Eso ha pasado, o sea, estos son los autores, el propio Marx decía esto, ¿sí? Esos son, o sea, algunos hechos que se pudieron observar en términos nacionales, ¿sí? Ahí es donde distintas teorías políticas, ¿sí? Empiezan a acuñar o a desarrollar su propio bagaje conceptual, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de Stalin de socialismo en un solo país, ¿sí? O sea, la revolución internacionalista que era propia del marxismo en la Unión Soviética en algún momento se abandona, ¿sí? Para sostener el socialismo logrado dentro de la propia Unión Soviética, ¿sí? Entonces se adopta esa definición política. Más allá, digamos, de las distintas polémicas, ¿sí? Es una cuestión teórica que sigue vigente al día de hoy, ¿sí? O sea, la revolución socialista mundial no se ha dado,
se han dado algunas experiencias nacionales de revolución, ¿sí? Samir Amin también habla un poco de eso en su teoría general y en el texto que nosotros tenemos para estudiar. Pero también se da también la cuestión de lo que hoy podemos llamar la crisis del cambio climático. O sea, el planeta no da más para poder darle de comer a este sistema que se fagocita todo. Y se fagocita todas las cosas, pero también se fagocita todas nuestras relaciones sociales, ¿sí? O sea, nosotros estamos y nosotras estamos fagocitados y fagocitadas dentro del capitalismo. Y sin embargo, sigue existiendo, ¿sí? Por lo menos hasta el día de hoy. Y eso plantea, digamos, problemas y preguntas, tanto prácticas como teóricas, ¿sí? En términos de cómo entender el desarrollo de las relaciones internacionales, ¿sí? En términos ya no de piezas, ¿sí? Bien estilo realista, o en cuestiones bélicas, ¿sí? Para lograr una paz mundial, ¿sí? Porque dentro del marxismo la mayoría de las corrientes lo que entienden es que lo que prima es el conflicto, ¿sí? Y no instancias de cooperación en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque su principal o uno de los principales conceptos precisamente es el de lucha de clases, y clases hay en todas las naciones del mundo, la separación de clases, porque capitalismo hay en todas las naciones del mundo, hoy por lo menos. Entonces, ¿en qué tanto y en qué cuánto se pueden generar esos cambios que todas las corrientes críticas en las relaciones internacionales intentan instalar, ¿sí? o desean analizar? Ese es lo que marca la diferencia respecto de la teoría tradicional, ¿sí? O sea, respecto de las escuelas conservadoras, como querramos llamarlo, con las teorías críticas, ¿sí? La posibilidad de plantearse un cambio, una alternativa a las relaciones internacionales actualmente existentes. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Para la próxima clase vamos a estar analizando algunos autores más y después, y con esto ya les empiezo a avanzar cómo vamos a estar empezando a terminar este cuatrimestre, vamos a empezar a analizar ejemplos y casos de análisis en el cual, y en esto, o sea, yo puedo hacer algunos, pero también es una invitación a que ustedes empiecen a pensar temas para escribir algún tipo de monografía, ¿sí? de inicio de tesina, pero un trabajo, que los lineamientos del trabajo estaban básicamente ya diagramados en uno de los correos correos iniciales de este cuatrimestre, como para poder elaborar un trabajo final, ¿sí? Nosotros en ese sentido, o sea, vamos a hacer un desdoblamiento respecto de lo que sería la fase o las instancias de evaluación, ¿sí? Porque nosotros, a raíz de la cuarentena y de la coyuntura que es de público conocimiento, no hemos tenido primer parcial, ¿sí? O sea, no hemos tenido un examen en donde se hayan, que es lo que generalmente yo realizo, ¿sí? Un examen parcial escrito. Nosotros no lo tuvimos. Entonces vamos a englobar algunas cuestiones que hacen a la cuestión más teórica, ¿sí? Y también a la cuestión más práctica, ¿sí? Es decir, analizar algún tema de interés de ustedes que sea de perspectiva de relaciones internacionales, pero con aplicación de algún marco teórico que a ustedes les resulte de interés, ¿sí? Sea el que fuere, o sea, teoría crítica, teoría de la dependencia, liberalismo, no sé, realismo, lo que fuere, ¿sí? Y que analicen desde esa perspectiva el fenómeno que más les atrae a ustedes como para que les resulte atractivo, ¿sí? Así que ese es el planteo, ¿sí? Con eso nosotros cerraríamos el cuatrimestre. La idea es que ustedes elaboren ese trabajo, lo presenten con antelación, por supuesto, y que lo puedan defender, ¿sí? Sea en alguna llamada que podamos tener en vivo. Y también, por favor, les pido que planteen posibilidades de tener alguna llamada en vivo. Se me dificulta, o sea, lo puedo llegar a pensar, pero tener los sábados a la mañana, por esta cuestión de la coyuntura, o sea, muchas veces el encierro en lo personal me ha significado una multiplicación del trabajo de manera muy importante.
Entonces por eso es que a veces no logran tener, digamos, la clase el sábado de la mañana, sino que la tienen al día siguiente, por ejemplo, como es este caso. Y, pero podemos organizarnos, pero tenemos que estar más o menos todos como para tener un encuentro, para que ustedes puedan plantear dudas, ¿sí? Y eventualmente, digamos, más adelante poder defender su trabajo. Ahí podemos coordinar algún tipo de encuentro y poder hacerlo en vivo como para poder hacer preguntas y respuestas respecto del trabajo que ustedes hayan entregado previamente. Así que nada más por hoy. Ahora sí, nos estamos viendo la semana que viene y cuídense todos quedándose en casa. Nos vemos.